Este es el momento en que comenzamos a predicar la palabra del Señor. Hermanos, hermanas, no creo que haya nada en esta tierra que pueda causar más satisfacción, más plenitud y más grandeza dentro de nosotros que la palabra de Dios. Si usted no es una persona que tiene una relación, entiéndase, una comunión con la palabra de Dios, comience a hacerlo, comience a estudiarla, comience a leerla, comience a leer el Nuevo Testamento, no los salmos, no los proverbios. Y no es que eso no sea bueno y no sea palabra de Dios, sino que el carácter del creyente es transformado, sobre todo con los principios bíblicos que Dios ha establecido en el Nuevo Testamento. El título de hoy para mí es importante, espero que para usted lo sea también. En la vida cristiana se habla mucho de la gracia de Dios, por supuesto, y se habla mucho de la soberanía de Dios. Y en muchas ocasiones, cuando oímos hablar de la gracia y la soberanía de Dios, pareciera que la vida cristiana completa descansa en la gracia y la soberanía de Dios. Ahora bien, si bien es cierto que nosotros estamos completos en Cristo en cuanto a la salvación, porque antes estábamos muertos espiritualmente y el Señor, al llamarnos en Cristo por su gracia, en su soberanía, Él nos salvó y nos ha habilitado ahora para estar cercano a Él. Tenemos nosotros también que entender que la vida cristiana, una vez que ya estamos convertidos a Cristo y que ahora vivimos en Cristo, ya la vida cristiana no descansa solamente en la gracia y la soberanía de Dios. Dicho de otra forma, antes de estar en Cristo estábamos inhabilitados, muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1 en adelante. Pero ahora que estamos en Cristo, dice la Biblia que Él nos ha dado el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos guía, nos lleva, produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice la Biblia. Y entonces ya no podemos pensar que toda nuestra vida cristiana solamente es gracia y soberanía de Dios. Entonces surge una pregunta para que seamos más específicos. Después de ser cristiano y estar completos en Cristo en cuanto a la salvación, ¿hay algo más que usted y yo tenemos que hacer? Claro que sí. Se lo voy a poner de esta forma. Usted va al banco y abre una cuenta de banco. Esa es su cuenta. Usted la abrió con una cantidad de dinero inicial. Ahora usted va al banco a depositar más dinero en esa cuenta. La pregunta es, cuando usted va a depositar más dinero a la cuenta ya abierta, la pregunta específica, ¿está usted reabriendo la cuenta? ¿Está usted añadiendo más cuenta a esa cuenta? Obvio que no. Usted lo que está haciendo es añadiéndole beneficios y valor a la cuenta que ya usted tiene. Al usted depositar, ya después de haberla abierto, ya al abrirla esa cuenta está completa. Usted tiene todos los derechos sobre esa cuenta. Nadie puede ir a sacar dinero de esa cuenta ni a poner dinero en esa cuenta si usted no la autoriza a hacerlo. Pero cuando usted deposita en la cuenta, usted no le añade más cuenta a la cuenta, pero sí beneficio, valor. Y escuche algo, usted además de eso establece una intimidad con el banco, una comunión con el banco, que ahora el banco le conoce, porque usted no solamente abrió una cuenta, sino que usted reiteradamente deposita en esa cuenta.
¿Y qué hace el banco? Le ofrece una tarjeta de crédito, le ofrece un préstamo, porque ve que usted es un cliente que además de haber abierto una cuenta, usted ha dado continuidad a su cuenta. ¿Y cuál es la enseñanza? Que la vida cristiana estamos completos porque Cristo abrió una cuenta de salvación en nosotros al recibirnos, cuando confesamos nuestros pecados, cuando lo recibimos a Él como nuestro Salvador y en el discipulado lo recibimos conociéndolo como Señor. Pero nos toca a nosotros seguir depositando a esa cuenta abierta por Cristo. Esa cuenta no es para ser más salvo ni para mantenernos salvos, porque la salvación depende todo el tiempo de Dios, no del hombre. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad de añadir no más valor, sino beneficio a esa cuenta que Cristo ha hecho. De ahí el título. El título de hoy es Nuestra responsabilidad en la madurez espiritual. Ese es el título. Nuestra responsabilidad en la madurez espiritual. Estaremos viendo el pasaje de 2 de Pedro 5 al 7, pero como este pasaje está dentro de un contexto mayor, vamos a ir por todo el capítulo 1, versículo 1 hasta el 11 de 2 de Pedro. Mis amados hermanos, es que después de haber presentado la serie sobre la obra del Espíritu Santo en el discípulo, es de suma importancia que nosotros entendamos, definamos y ampliemos cuál es el rol, cuál es el papel que desempeñamos usted y yo en el crecimiento de nuestra vida cristiana. La serie anterior a la que me refiero, la cual ustedes tienen en todas las redes sociales y la siguen viendo para seguir siendo edificados. En esa serie de 5 mensajes vimos cómo el Espíritu Santo es el garante y guía de nuestra salvación y nuestra transformación. Vimos cómo el Espíritu Santo, Él glorifica, o sea, honra a Cristo en nuestras vidas. Juan 16, 12 al 15. Vimos también cómo el Espíritu Santo guía nuestra oración, le da sentido a nuestra oración, conecta nuestra oración con el Padre. Romanos 8, 26. Vimos también cómo el Espíritu Santo es el que produce el amor que todos necesitamos. Gálatas 5, 22 y 23. Pero orando al Señor he entendido, he sido guiado por el Espíritu a que algunos podrían pensar que ya estamos completos, que no nos falta nada. Y si bien es cierto, lo repito una vez más, que en cuanto a la salvación estamos completos en Cristo, en cuanto a la madurez, nosotros tenemos la madurez espiritual, una responsabilidad que tenemos que cumplir. ¿Cómo lo dice la Biblia? 2 de Pedro, versículo 1 y versículo 5 al 7. Escuche cómo dice. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Está usted escuchando y leyendo que la Biblia dice que nosotros debemos añadir a la fe de la que habla ahí es nuestra vida depositada en Cristo, es nuestra dependencia de Cristo? Habla de la fe que nosotros convertimos en una comunión con Dios después de haber sido salvados. Esa fe que es dependencia en Cristo, no podemos solamente depender de esa fe, sino que según 2 de Pedro 1, 5 al 7, nosotros tenemos la responsabilidad de añadir. Mis amados hermanos, cuando nosotros fuimos salvados por Cristo, recibimos su paz ahora a través del conocimiento de Él.
O sea, somos salvados, librados de la condenación, pero ahora, mientras más conocemos a Cristo, más paz y más gracia recibimos en nuestras vidas. ¿Dónde dice la Biblia eso? Ese es el tema de este capítulo 1 de Segunda de Pedro. Pedro, que es el que anduvo con Jesús y que al escribir le deja saber a sus oyentes originales y hoy a nosotros que él no está teorizando, que él no está inventando, sino que, escuche ahora, lo que él escribe, él lo vio, él lo vivió. ¿Dónde lo dice? Versículo 16 de Segunda de Pedro 1. Oiga cómo lo dice. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, escuche ahora, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Así que él advierte desde el inicio mismo de la carta de que él no está escribiendo, teorizando, oyendo a la ley para sustentar lo que él dice. Es como si él dijera en español, yo estoy hablando y tengo autoridad para hablar porque yo estuve allí, lo vi, lo viví. Y basado en eso, él dice esto que voy a leer sobre la gracia y la paz de Cristo, que si bien es cierto que la recibimos cuando nos convertimos a Cristo, no es menos cierto que la gracia y la paz de Cristo la vemos ampliada, la vemos de manera abundante en nuestras vidas a través del conocimiento que adquirimos de Cristo. Versículo 1, oiga cómo lo dice. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Escuche ahora, gracia y paz, o sea, multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Dos cosas sobre estos dos versículos. Número uno, él deja claro que lo que alcanzamos, no lo alcanzamos por nuestros méritos, no lo alcanzamos por nuestras fuerzas. Él dice que a los que habéis alcanzado, pero ¿cómo fue que lo alcanzaste? Dice que fue por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y qué alcanzamos? Pues la salvación, una fe igualmente genuina, preciosa, que la nuestra. Él está hablando de que la misma fe que él tiene en la salvación, la fe que salva, la fe de la salvación, es la misma fe que todos los demás creyentes han recibido. Y pasa entonces a su tema central del capítulo 1 de Segunda de Pedro. Lo digo una vez más, recuerde que nuestro título es Nuestra responsabilidad en la madurez espiritual. Y el tema central de este capítulo 1 es el conocimiento de Cristo que nosotros necesitamos. Tenemos que buscarlo para poder lograrlo. Así que él muestra que esa gracia y esa paz la recibimos, la vemos de manera abundante cuando nosotros profundizamos en el conocimiento de Cristo. Note usted que en este versículo 2 queda implícito que nosotros logramos ese conocimiento de Cristo buscándolo. Es lo que dice en diferentes versiones. Por ejemplo, en otra versión dice de esta manera, el versículo 2, le pido a Dios que lo ame mucho y les permita vivir en paz. Escuche ahora, que ustedes estén siempre dispuestos a conocer más a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el versículo 2 de Segunda de Pedro en la versión traducción lenguaje actual. Que ustedes estén dispuestos. Así que en este versículo 2 vemos que para que usted y yo podamos alcanzar el conocimiento de Cristo y abunde la gracia y la paz de Cristo en nuestras vidas, entiéndase, llegar a la madurez cristiana, tenemos que estar dispuestos, disponibilidad. Y usted y yo sabemos que estar dispuestos tiene que ver con la voluntad rendida al Señor, la voluntad rendida a lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, una pregunta surge, ¿por qué tiene que ser así? Pues Pedro responde en los versículos 3 y 4, ¿por qué tiene que ser así? Porque Dios ha provisto todo lo necesario para nuestro crecimiento.
Ya dije anteriormente que usted no añade a su vida cristiana, no añade salvación, no añade seguridad. En esos aspectos, su vida cristiana está completa. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para salvar a quien confiesa sus pecados ante Cristo y lo recibe como Salvador. Algunos añaden que tiene que recibirlo como Señor y Salvador. Lo que la Biblia enseña es que tú lo recibes inicialmente como Salvador y en un proceso llamado discipulado, que es de lo que habla Pedro en este capítulo 1 de Segunda de Pedro, entonces entra el señorío de Cristo, o sea, te rinde a Cristo como Señor de tu vida. Así que tú y yo tenemos que buscar ese conocimiento, porque es a través del conocimiento que recibimos el crecimiento, la madurez espiritual, y Dios ha provisto todo para que lo logremos. Escucha cómo lo dice los versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, aquí está hablando de la vida, o sea, la salvación y la piedad, la vida en la justicia de Cristo, nos han sido dadas por su divino poder, escucha ahora, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando nosotros recibimos a Cristo, ese es el conocimiento inicial, y ese conocimiento inicial del que habla la Biblia, ahí Dios nos entregó todo lo perteneciente a la salvación y a una vida justa, o sea, en la justicia de Cristo, Dios nos lo entregó en ese momento. Pero escucha que sigue diciendo el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. O sea, Dios nos entregó todo lo perteneciente a la vida y la piedad en el mismo momento que aceptamos a Cristo, en ese conocimiento inicial. Pero en el versículo 4 pasa a explicarnos que además de eso, Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas para que nosotros podamos a través de esas promesas, versículo 4, llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Y si uno preguntara cómo uno es parte de la naturaleza divina, el versículo 4, la parte final, responde diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La palabra corrupción aquí no es la palabra que tú piensas. Cuando hablamos de corrupción, inmediatamente viene a tu mente los políticos en los países, sobre todo latinoamericanos, que se lo roban todo, y tú piensa en esa corrupción política, la degradación del ser humano. Pero aquí está hablando de una corrupción que es de la moral. No está hablando de esa corrupción administrativa, sino que se refiere este versículo 4 que nosotros participamos de la naturaleza divina cuando escapamos, nos separamos de la inmoralidad que hay en el mundo, la podredumbre moral que hay en el mundo. Y dice que eso es a causa de la concupiscencia, o sea, de las pasiones desordenadas. Mis queridos hermanos, estamos predicando nuestro título, nuestra responsabilidad en la madurez espiritual. Permítanme recapitular lo que he dicho hasta ahora. Cristo nos ha salvado cuando creímos en Él. Y Él nos dio la gracia y la paz en ese mismo instante, pero nosotros la vemos manifestada en nuestras vidas en la medida que intimamos y conocemos más a Cristo. No todos los cristianos viven disfrutando la gracia y la paz del Señor. Eso está en el versículo 1 y 2. Luego en el 3, Él deja saber que lo que tiene que ver con la salvación y la vida justa o la justicia de Cristo en nosotros, ya nos fue dado cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, versículo 3. Pero también nos dice en el versículo 4 que hay otras promesas que son grandiosas y grandísimas que el Señor nos ha dado para que recibiendo esas promesas a través de la profundización del conocimiento de Cristo, que se manifieste en primera instancia huyendo de la corrupción, o sea, de la inmoralidad del mundo, nosotros seamos partícipes de eso. Entonces, entro en mi punto central, mi último punto y el más importante en el que usted debe de estar totalmente
pendiente, atento, atenta a lo que estamos hablando. Porque entonces, ante el título, nuestra responsabilidad en la madurez espiritual, la pregunta que nos resta es, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en ese proceso de madurar espiritualmente? El apóstol Pedro, que ya nos advirtió que lo que él está hablando, lo está hablando porque él lo vivió, versículo 16 de segunda de Pedro, él ahora pasa a mostrarnos a nosotros cómo es que nosotros aportamos en esa madurez espiritual. Versículos 5 al 7. Él dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, o sea, por lo que dije antes, desde el 1 hasta el 4, por esas razones, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro realmente? Él está hablando de que además de lo que ya Dios hizo, que lo hizo para nuestra salvación, ahora en el proceso de madurar, de llegar a conocer a Cristo de tal forma que podamos participar de la naturaleza divina del versículo 4, usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Esa responsabilidad él la define como añadir, y dice que añadir en el texto antiguo, el texto griego, que es como se escribe el Nuevo Testamento, lo que dice es que nosotros debemos a lo ya provisto aportar. ¿Recuerdan la cuenta de banco que abrimos y que ahora ya somos dueños de la cuenta de banco, pero que volvimos a depositar en ella, no para hacer nuestra cuenta más cuenta, sino para agregarle beneficios a la cuenta, para poder disfrutar de esos beneficios y para nosotros tener más espacio en que movernos a través de esa cuenta? Pues lo que está diciendo la Biblia es que a lo que ya Dios hizo, que nos hizo completo para la salvación, pero para la madurez espiritual, usted y yo tenemos que añadir. Si lo quiere más sencillo todavía, para disfrutar de la gracia y la paz de Dios, versículo 2, que se llama la naturaleza divina en el versículo 4, usted y yo tenemos que, a lo ya puesto, tenemos que seguir proveyendo. Y entonces él dice que sobre la fe, entiéndase, sobre nuestra dependencia en Dios, que es solamente en Dios. No dependemos en mi oración, no dependemos en mi estudio de la Biblia, no dependemos en mis estudios teológicos, no dependemos de la enseñanza del pastor, sino que dependemos de nuestra fe depositada en Cristo. Versículo 5. Pero a eso tú tienes que añadirle virtud. Y el término griego aquí, virtud, es excelencia moral. Hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 20, Jesús dice que si la moral nuestra, que si el carácter, porque habla de moral, pero es carácter, si el carácter nuestro, si nuestra vida moral no fuera mayor que la de los fariseos, nosotros no entraremos en el reino de los cielos, Mateo 5:20. Lo que quiere decir que usted y yo hemos sido salvados en Cristo, estamos salvados en Cristo, eso lo sabemos. No se pierde la salvación, eso lo discutimos en cualquier terreno, pero nuestra vida moral nosotros tenemos que añadirle cada día. ¿Cómo vemos las cosas? Hermano, algo que está matando al mundo de este tiempo es la relatividad en cuanto a lo moral. Gente que antes decían que esto es malo porque es malo. Y ahora dicen que no, que es bueno porque los tiempos han cambiado. El cristiano no es así. El cristiano lo que es azul, pero lo que es negro, es negro. Si es pecado, es pecado. Si afecta tu comunión con Dios, tú tienes que definirlo en tu vida y definirlo ante los que están a tu lado. Días pasados alguien me decía, pastor, me invitaron a una actividad familiar. Yo sé que ahí va a haber alcohol. Yo sé que incluso alguna gente de mi familia usan droga y van a usar droga, pero ellos son mi familia. Yo no puedo dejar de ir.
Ustedes que me conocen se imaginan mi respuesta. Mi respuesta fue sencilla. Usted decide si ir o no ir. Pero le voy a decir algo, mi hermano. Si no aporta nada a su crecimiento espiritual, usted no debería estar ahí, aunque esté toda su familia. Porque de eso habla aquí, de que nosotros debemos añadir a lo ya provisto por Dios, tenemos nuestra fe, a eso tenemos que añadirle una excelencia moral, definirte moralmente. Y sobre esa excelencia moral tiene que añadir conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento del Evangelio, que no es otra cosa que conocimiento de Cristo. Alguien me preguntó en una ocasión, ¿cómo me aseguro de cuando tomo una decisión de no estar cometiendo una decisión equivocada? Mi respuesta fue sencilla. Cada vez que vayas a tomar una decisión, pregúntale a Cristo cómo Él tomaría esa decisión. Y si no te habla muy rápido, ve a la Biblia y busca cómo Cristo actuó en cada momento de su vida. Cuando estuvo al lado de la mujer samaritana, una mujer que tenía que estar físicamente llamativa porque había tenido 6 maridos y ninguna mujer ha tenido 6 maridos si no se ve más o menos llamativa. Y Jesús estuvo con ella a solas, pero no despertó ningún rasgo de pecaminosidad porque él estaba definido. Y no solamente ahí, en muchas otras situaciones. De manera que no basta con que nosotros añadamos excelencia moral a nuestras vidas, sino lo acompañamos de un conocimiento profundo del Evangelio. Definir el Evangelio es lo primero. Y después de definirlo, aplicarlo a nuestras vidas. Cuando hacemos eso, estamos adquiriendo conocimiento de Cristo. Pero después dice que después de tú añadir a lo que ya está añadido, le añade esa excelencia moral, ahora le añade conocimiento del Evangelio, ahora tienes que practicar el Evangelio en tu vida de tal forma que se manifieste en dominio propio. Gente que yo oigo y yo tengo que orar, Señor, llévame o dame paciencia, y mejor dame paciencia, pues no quiero que me lleve todavía. Es que yo no puedo dejar de hacer esto, pero criatura de Dios, si dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me capacita, porque yo sé que en tu versión Reina Valera, ese texto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, pero en el texto original dice más, dice, todo lo puedo en Cristo que me capacita, te capacita aquí en tu mente, en tu espíritu. Entonces, necesitas dominio propio. Tienes ya la excelencia moral, tienes el conocimiento del Evangelio de Cristo, ahora vívelo en dominio propio. Y ahora tienes todo eso, ¿qué te falta? Pues dice, tienes que añadir perseverancia. No, en la vida cristiana y el crecimiento cristiano no es un asunto de un día, no es un asunto de introspectivamente querer llevarte todo por delante. Alguien dice, yo oro a veces hasta un mes sin parar, y yo me gustaría decirle, ora menos y vive más el Evangelio. Y no es que orar es malo, es que usted tiene que perseverar en lo que Dios le ha llamado. Y termina ahí. No, criatura, después dice que tú tienes que añadir a eso ahora piedad. Tu vida tiene que reflejar, mi vida tiene que reflejar a Cristo viviendo en mí. Por último, dice que tenemos que mostrar el amor fraterno. Y la última instancia es el amor divino, el amor de Dios, para que entonces nosotros podamos ver esa gracia y paz del versículo 2 de 2 de Pedro 1, que es la naturaleza divina manifestada en nuestras vidas. Mi aplicación la hago respondiendo esta pregunta. ¿Cuáles son entonces los beneficios de nosotros añadir todo eso que la Biblia nos manda añadir? Escuche los beneficios, versículo 8 al 10 nos responde los beneficios que tenemos nosotros al añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento y hacer todo lo que dice. Dice el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, escuche ahora, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
que les dije al principio que el tema del capítulo 1 de Segunda de Pedro es el conocimiento de Cristo que todos necesitamos. Y él dice que si hacemos eso, no estaremos huérfanos, o sea, desprovistos del conocimiento de Cristo. Eso es lo que dice el versículo 8. Ahora, él hace un contraste y dice, pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? La que él dijo del 5 al 7, estas virtudes, estos principios, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En otras palabras, se olvidó de lo que dice el versículo 1, ¿qué dice el versículo 1? Habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Así que el que se niega o es negligente en desarrollar estos principios, sencillamente, según el versículo 9, está ciego porque quiere, porque se ha olvidado de lo que Cristo hizo en su vida. Y él cierra entonces diciendo, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Algunos podrían pensar que ese caeréis jamás está hablando de perder la salvación, pero no. Él está hablando de que, recuerde que el tema es el conocimiento de Cristo que necesitamos. Ahora que somos salvos tenemos que profundizarlo para disfrutar la naturaleza divina, para vivir en la gracia y la paz de Dios desbordada en nuestras vidas. Pues Él advierte que si tú no ejecutas estas cosas, tú caerás de lograr eso, según el hilo de pensamiento, que es lo que nos interesa. Entonces, mis amados hermanos, el versículo 11, él dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que está declarando esta porción final es que si nosotros cumplimos esta responsabilidad de la madurez espiritual, de añadir sobre lo que ya Dios ha puesto en nosotros, entonces nosotros veremos el reino de Dios manifestado en nuestras vidas. El gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe que habla la Biblia, la veremos manifestada. Viviremos en un mundo corrompido, pero no siendo arrastrado por el pecado del mundo. Mis amados hermanos, yo concluyo entonces pidiéndole a usted, invitándole a usted a que se esfuerce diligentemente a aportar sobre lo que ya Dios ha dado, lo que Él demanda de nosotros. Hermano, no atrase o peor aún, no detenga tu crecimiento espiritual pensando erróneamente que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para tu madurez espiritual. Es suficiente para tu salvación, está completa, pero tu madurez espiritual, mi madurez espiritual, depende ahora, escuche bien, de Segunda de Pedro 5 al 7, Segunda de Pedro 1, 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a la fe de Dios en ti, parafraseando el versículo, ahora añádele una excelencia moral, añádele conocimiento del evangelio, añádele dominio propio y añádele paciencia y sobre todo añádele piedad y amor, ágape, amor de Dios. Que Dios nos ayude en oración a seguir cumpliendo este llamado que tan difícil se nos hace.